Bolivariana FM 92.4 MHz. La máxima nota. Universidad Pontificia Bolivariana. Lengua y cultura viva, descubriendo el entramado cultural. Lengua y cultura viva, programa del Centro de Lenguas de la Universidad Pontificia Bolivariana, a cargo de los profesores Marta Patricia Ferreira y Jean-Paul Mejía. Sean bienvenidos a Lengua y Cultura Viva, un espacio del Centro de Lenguas de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el que las lenguas y las culturas se encuentran desde diversas miradas para propiciar diálogos interculturales. Estamos en la dirección y realización Marta Patricia Ferreira y Jean-Paul Mejía, docentes del Centro de Lenguas, dependencia adscrita a la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana. En nuestro programa de hoy tenemos como protagonista la lengua coreana. En la siguiente sección de nuestro programa conversaremos sobre la lengua coreana y su relación con la vida personal y profesional de nuestra invitada de hoy. Diálogos interculturales. Una mirada a la cultura. Le damos la bienvenida a la profesora Viviana Patiño Rodríguez, licenciada en Inglés-Español de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Viviana, y agradecemos realmente el que nos acompañe. Lengua tan diferente de la nuestra, porque aparte como de todos los procesos cognitivos que uno lleva o de desarrollos mentales, porque le ayuda a uno como a desarrollar problemas en otras áreas de la vida, es porque, por ejemplo, en el área del coreano se está firmando un tratado de libre comercio. Ya solamente falta como el último paso por parte de Colombia y van a venir muchas empresas coreanas acá. Entonces están en constante necesidad de traductores, en constante necesidad de personas que estén laborando en sus empresas, y como tienen barreras lingüísticas es muy difícil comunicarse, entonces necesitan traer coreanos para que puedan laborar allí. Entonces es más fácil si Colombia les ofrece a ellos pues también como los empleados para que estén laborando allí. Viviana, ¿de dónde surgió ese interés suyo por aprender esta segunda lengua o tercera, porque usted sabe también inglés? Bueno, el interés para aprender coreano es muy particular, porque yo me acerqué a la lengua, muchos se acercan por la música, el K-pop, otros se acercan por doramas, que son las novelas coreanas, pero en mi caso yo estaba leyendo un cuento de alguien por allá en otra parte del mundo que se llama Los Bailarines. Entonces allí los inspectores tienen que descubrir qué significan como todos esos bailarines que están escritos en distintas partes. Y cuando yo vi por primera vez, por casualidad, buscando un libro en la biblioteca, un libro sobre coreano, escrito en coreano, yo dije, Dios mío, estos son los bailarines de la historia. Vamos a descubrir qué dicen estos bailarines. Entonces por eso empecé a indagar, empecé a leer por mí misma el Hangul y acercarme como a esta lengua y a esta cultura también. Profesora, esta lengua también es escrita en ideogramas, como otras lenguas orientales. Sí, son ideogramas, pero tienen letras como nosotros en el español. En eso es común, pero ellos los suman y entonces se crean figuras. Por ejemplo, hay unas figuras que parecen como una cara con un sombrerito y un bastón. Entonces, para ellos, cada una de ellas son como sílabas y significa algo, o una palabra en sí con un significado. Entonces, al sumarla, crean ideogramas. Hace un momento usted mencionó el Hangul. ¿Qué es esto?
El Hangul es como se llama la escritura coreana, que es diferente del chino o también del japonés. La escritura en sí se llama Hangul y más adelante voy a hablar un poquito más al respecto. Bueno, muchas gracias. Profesora, ¿cómo ha influido en su proceso de aprendizaje de la lengua estar casada con un coreano? La verdad, pues como en nuestra relación ha influido más bien poco. Muchos pensarían que porque estoy casada con él voy a practicar más o me voy a sentir como más libre de hablar con él, pero en realidad yo trato de tenerlo muy separado e incluso él no me enseña, pues si tengo alguna duda sí le pregunto, pero ya cuando es como el caso extremo. Trato como de no hablarlo porque a veces se pueden presentar conflictos como en la relación, porque o sea, si yo entiendo eso, porque esta muchacha no me entiende, sí. ¿Qué es lo que puede pasar? Casa de herrero, asadón de palo. Sí, entonces más bien yo estoy pendiente porque a veces vemos películas en coreano porque no tienen traducción a inglés o a español, entonces eso me ayuda como a estar inmersa. También cuando tenemos reuniones sociales, es un poco tensionante y horrible, porque una cena coreana dura mínimo 4 horas. Te invitan a las 7, pero tú estás saliendo a las 10, 11 de la noche y hay mucha comida en la mesa, entonces casi que hay que terminar todo. Y durante las 4 horas todos hablan coreano. Y yo soy como un niño de 5 años tratando de usar el celular, de jugar algún jueguito para escapar a mi realidad. Entonces por estar casada con un coreano, tengo que estar inmersa en la cultura y en la lengua. Una pregunta pues que no podemos dejar escapar y es ¿cómo conoció a su esposo? ¿Cuál es esa historia de amor ahí? Bueno, esa es una historia también muy simpática porque yo estaba en el centro de lenguas como tutora porque yo quería practicar mi inglés y aparte también aprender cómo enseñar español, entonces esa es una muy buena manera para hacerlo. Entonces tenía dos estudiantes coreanos y salíamos como por la ciudad porque en la clase están siempre encerrados, pero si son turistas ellos quieren salir en la ciudad y conocer la ciudad, entonces les ponía tareas dentro de la ciudad sin ayuda de ningún medio electrónico y luego ellos en agradecimiento me invitan a un hostal coreano y hay una cena con 35 personas. En ese momento para mí todos los 35 eran exactamente iguales y ahí estaba sentado el que iba a ser mi esposo. Luego empecé a trabajar en ese mismo hostal como profesora de español para extranjeros y como él era el que mejor hablaba español, entonces teníamos que estar en permanente contacto. Luego empezamos como a hablar y al principio él me caía muy mal por serio. Su risa Esas primeras impresiones. Sí, su risa eran los labios cerrados, eso era como una carcajada para él. Entonces yo era como, no, me cae tan mal, pero ya después empezamos a darnos cuenta de que teníamos cosas en común, entonces nos fuimos acercando más el uno al otro y las cosas se fueron dando. Porque además usted es una persona muy alegre, es una persona que hace siempre fiesta con cada una de las cosas que hace. Entonces, esa seriedad de este hombre coreano es particular de él o es de todos los coreanos? Es particular de él. Yo conozco coreanos que se bailan prácticamente hasta un comercial, como nosotros decimos. Pero mi esposo es el coreano más serio que yo he conocido. Él es como mi polo a tierra. Nosotros somos agua y aceite. Cuando yo estoy por allá brincando y cantando y riéndome a carcajadas, él es como, ay, pero a ella, ¿qué le pasa? Él es como, cálmate un poquito, tienes que ser más así. Y yo por el contrario soy como, ay, ánimo, cantemos más, vamos a hacer esto, sí, bailemos así, no sepamos bailar. Y es como, ay no, nosotros somos una pareja tan dispareja. Pero bueno, precisamente ahí está como el equilibrio en la pareja. A propósito de este tema, ¿qué opina usted o qué apreciación tiene sobre las parejas multiculturales? Bueno, las parejas multiculturales es como estar, en mi caso, es como estar casada con un ser de otro planeta. Yo me siento como una persona del planeta Tierra y pienso que él es como del planeta Plutón, porque nuestras culturas son muy diferentes, pero por el contrario, culturas más cercanas, como de la misma Latinoamérica o tal vez un norteamericano, hay un poco más de similitud entre las culturas.
pero en nuestro caso es como, aunque nosotros pensamos que son cosas que no se podrían presentar a malinterpretación, como hablar desde un cuarto de la casa gritando hacia otro para llamar a la otra persona, que para nosotros es algo tan cotidiano y tan normal, para ellos es una falta de respeto. Y tú solamente puedes gritar cuando estás en un apuro, hay una verdadera emergencia, entonces ellos culturalmente saben que tienen que ir hasta donde tú estás para rescatarte. Y para nosotros es algo normal, entonces es como esas barreras, pero es como permanecer y aprender a conocer el otro y la cultura del otro. Precisamente al respecto de esas diferencias, ¿cuáles son las más notorias entre la cultura coreana y la cultura colombiana? Prácticamente todo desde nuestras relaciones. Por ejemplo, los coreanos casi no tienen contacto físico. Ellos son en un lado, en el otro, se inclinan para saludar o para dar las gracias, pero hay muy poco contacto físico, incluso dar las manos no es como tan común como acá. Y con muchos estudiantes que yo tuve, por ejemplo, a veces para despedirnos, como es para mí natural, yo me despedía con un beso en la mejilla y ellos se ponían rojos, por favor no me mire, por favor no me toque. Entonces ahí hay una gran diferencia. Tampoco se abrazan tanto como nosotros, aunque sí hay abrazos, pero nosotros somos más folclóricos en ese mismo como sentido. Nosotros tenemos más contacto físico. Otra diferencia es la comida. Nosotros utilizamos muchos condimentos y especias en nuestra comida, incluso la comida cambia de color. Pero en la cultura de ellos las comidas son pálidas, no tienen un color así como la de nosotros, sino que todos los colores que tienen son naturales. Entonces hay comidas que se ven muy rojas, pero es porque ellos le echan mucho ají o le echan mucho picante hasta que por fin queda roja. Entonces esos son como dos grandes diferencias. Volviendo un poco al asunto de la lengua coreana, cuando usted empezó a estudiarla, ¿qué dificultades encontró? Una dificultad es que ellos utilizan como todo el rango de la boca para producir los sonidos. El español generalmente nosotros lo hablamos enfrente. El inglés se habla un poquito más atrás, pero ellos utilizan también la parte media, ellos utilizan todo el rango, desde inglés hasta español. Entonces, producir los sonidos que están en la parte media es muy difícil y ellos tienen como vocales que nosotros no tenemos y también hay unas consonantes que nosotros no tenemos. Entonces, producir esos sonidos es muy difícil. Ellos tienen como una vocal que es la lengua acostada. De hecho, al representarlo, el hangul es solamente una rayita acostada para que la lengua esté acostada, que es y entonces es muy difícil pronunciarlo dentro de una sílaba. Profe, ¿cuánto tiempo lleva estudiando coreano y cuánto tiempo cree usted que sea como el pertinente para llegar a un nivel importante o interesante del coreano? En estos momentos yo llevo 7 años, pero no he tenido disciplina ni constancia para aprender el idioma. Entonces por eso se hace más extenso el aprenderlo. Pero si una persona es constante y disciplinada, tiene como su tiempo de práctica y de inmersión, puede durar mucho menos. Puede tardar 2 años en hablar bien y que le entiendan bien, si tiene como disciplina. Pero yo no la he tenido hasta el momento. ¿Esta lengua es más oral o más escrita, o es una combinación entre las dos, o qué es a qué es más fácil acceder cuando se está aprendiendo esta lengua? Lo más fácil de acceder es la parte oral, pero porque la música coreana es muy famosa en estos momentos. El K-pop es muy popular y hay muchas personas en Colombia, sobre todo como adolescentes, que están escuchando constantemente esta música. Luego ellos se acercan a algo que es romanización, o sea, no las letras como ellos las escriben, sino como una forma de pronunciarlas en español. Y muy raras veces se acercan ya directamente al hangul en sí. A propósito de su formación profesional, usted es licenciada en lenguas.
¿Qué la motivó a tomar la decisión de inclinarse por la docencia? Bueno, esa es un poquito de historia al azar. Yo pienso que, mire, yo al principio, yo toco un instrumento que se llama viola y estaba muy apasionada y todos los días yo estudiaba más o menos 8 horas para poder ingresar a la universidad. A mí me becó el gobierno con una de las becas del ICFES porque me fue muy bien en el examen y yo podía estudiar lo que yo quisiera en la universidad que yo quisiera. Pero yo solamente estaba pensando en música. Mi mamá estaba totalmente en desacuerdo. El caso es que me presenté a la de Antioquia y de todos los violistas que se presentaron conmigo, ninguno pasó. Y una de las juezas dijo que todos tocábamos horrible. Ay, por Entonces Dios. eso fue muy frustrante. Claro. Pero yo dije, no, yo voy a seguir, yo he estudiado 8 horas diarias, algún fruto tiene que salir de esto. Luego me presenté a AFIT y en AFIT me hicieron un examen tan difícil. Tenía que componer, tenía que descubrir como las notas de lo que alguien tocaba, tenía que escribir como varias obras, aparte el examen del instrumento. No pasé. Ay, Entonces, como tenía la beca, ya había utilizado el tiempo límite, yo vine a la UPB y tomé varios pensum. Y yo le dije, mami, la carrera que usted escoja de los pensum, esa es la carrera que yo voy a hacer, independientemente de la que escoja. Pero también pienso como que desde que uno es pequeño, Dios pone como un sueño dentro de uno, hay un propósito. Y mi mamá me dijo, pues yo en todo lo que he visto, tú tienes vena para enseñar. Digan a mi mamá, pero si yo siempre quería como hacer música. Y ella, no. Y yo, bueno, yo dije que yo iba a hacer la que usted me dijera. Es que sí, estudié lenguas, a ver cómo le va. Entonces yo dije, bueno, ya inicié, la tengo que terminar y esa era como mi presión haciendo la carrera porque hay que sostener un promedio y por eso me metí, aunque la educación nunca se pasó por mi cabeza. Mi primera opción era como ser música, después quería hacer química y nunca pensé en ser docente. Bueno, ¿y cómo se sintió ya ingresando a la universidad y siendo estudiante en formación como maestro y ahora ya que es pues, profesional en el área? Bueno, al principio era muy difícil. Yo todos los días religiosamente llegaba a llorar a mi casa. Y yo lloraba y yo me equivoqué, yo por qué le hice caso a mi mamá, yo qué estoy haciendo allá. Porque al aprender inglés para mí fue muy difícil, como era mi primera lengua. Se pronuncia totalmente diferente a cómo se escribe, la estructura cambia, entonces yo no podía entender esa lengua. Y antes yo no había viajado a ninguna parte, yo no había tomado clases de inglés por aparte, solo con el verbo to be que le enseñan a uno en el colegio. Wow. Entonces yo tenía que pasarlo y tenía que sostener un promedio. Sí, era mucha presión. Entonces era mucha presión para aprender inglés. Incluso muchos de mis compañeros no daban un peso por mí y muchos profes tampoco. Y cuando me encuentro muchos de los que fueron mis profes en el centro de lenguas, ellos son como, ¿y tú qué haces acá? ¿Tienes clases? Y yo como, no, soy profesora en el centro de lenguas. Y ellos como, wow, increíble. Entonces ellos me ven y esa es como la reacción que tienen. Pero eso demuestra que aunque muchos no crean en ti, aunque tú sientas que no puedes, aunque en un momento inicial no des fruto, porque yo pasé todas mis materias de inglés con 3, justo para no perder. Aunque tú pases con 3, si tú tienes constancia, si tú buscas las herramientas, si tú tienes como el sueño y la visión clara, tú puedes llegar hasta allá y lo puedes lograr. Profesora, en este momento vamos a dar paso a la canción de la agrupación Lee Zhang que se llama Pursuing the Happiness. 잠에서 깬 내 몸은
그만큼 어제 좀 달려서 20시간의 녹음 밥도 제대로 못 먹어 내 속은 쓰리지만 괜찮아 잘 나왔어 국은 열평 남짓 좁은 공간에서 쏟은 내 열정은 이제고 명예와 많은 돈을 만들어줄 테니까 지금껏 그랬으니까 쉴 수 없어 단 하루도 1분도 멋진 작품 하나 나온다면 내 몸이 망가져도 상관없어 정신병에 걸려도 좋은 작품이 된다면 미쳐가도 난 상관없어 이 시대의 전설 무대의 인정 음악의 큰형 그 말들은 나와 거리가 멀어 하지만 출근이고 밤새 가사를 적어 나만의 행복이란 문을 열어 행복을 찾아서 한참을 날았어 움츠린 모든 게 웃음 질 수 있도록 행복을 찾아서 한참을 참았어 언젠간 모든 게 빛이 날 수 있도록 그런 모든 것이 마치 처음처럼 사라져가도 나의 모든 것이 때론 한심하게 보여진 때도 나보다 먼저 예능에 나온 기린 보시면서 왜 너는 같이 안 하니 내심 부러워하시던 어머니 혹시 이러다 내가 상처받진 않을까 걱정하던 눈빛이 아직도 선해 30 넘은 나인데 엄마 앞엔 아직도 난 어린데 어쩌면 그 이유가 가장 컸네 예능이란 선택 이제 마음이 편해 사람들은 말해 캐리만이 컸네 그래 누군가는 욕해 하지만 내 부모 마음은 행복해 그거면 됐지 뭘 무엇이 더 필요해 더 언제나 난 집 밖을 떠돌던 손난 부모의 자랑 잊지 않고 가슴에 Pero Viviana, ¿cómo y por qué escogió esta canción que nos comparte hoy? Bueno, yo escogí esa canción porque es la canción de un grupo que antes nadie conocía en Corea, pero ellos todos los días trabajaban, se esforzaban, dejaban de comer, trabajaban muchas horas para poder lograr alcanzar como esa felicidad y ese éxito que siempre habían soñado. Entonces ellos dicen en la canción como muchas veces las personas no van a creer en ti o que en la maratón de la vida los caminos pueden tomar rumbos diferentes y a veces se puede sentir como que uno trabaja de forma insuficiente, pero si uno es constante y resiste hasta el final, dando cada paso, uno puede llegar hasta esa meta. A veces las personas se preguntan como, ¿por qué mi vida es así o por qué me pasa eso? Que también lo dicen en la canción. Pero esas palabras son solamente excusas para evadir llegar hasta ese objetivo, porque todo objetivo siempre va a demandar un sacrificio. Entonces ellos dicen al final de la canción que cuando uno no se rinde tan fácilmente en el camino de la vida, uno puede cerrar los ojos a este mundo, que es cuando uno se muere, y luego poder abrirlos a esa última puerta de la felicidad y poder abrirlos sin ningún remordimiento, porque se alcanzó lo soñado. Ay, muchas gracias, Viviana. De hecho, disfrutamos mucho la canción sin entender nada, pero ahora que usted hace la explicación, definitivamente por algo nos llegó la canción. Mucho mejor. Viviana, usted en este momento tiene un grupo de estudiantes mongoles estudiando español en el programa de español para extranjeros del Centro de Lenguas. ¿De qué manera su conocimiento de la lengua coreana y de la cultura coreana le ha ayudado pues en el manejo o en el proceso de enseñanza y aprendizaje con estos estudiantes? Me ha ayudado mucho porque la cultura mongol y la cultura coreana tienen muchas similitudes. Incluso, por ejemplo, en Mongolia uno siempre asocia a un mongol con un halcón al lado. Y eso en realidad fue algo tomado de la cultura coreana. En un momento inicial ellos eran los que tenían de mascota los halcones y los utilizaban para cazar. Pero cuando hubo la conquista, pues los mongoles entraron a Corea, ellos adoptaron eso y en los matrimonios coreanos, que ya lo tienen esa cultura, los coreanos, las mujeres se casan con un hanbok y tienen en las mejillas un círculo rojo. Ese círculo rojo es tomado de la cultura mongol. Aparte, como de ese conocimiento cultural, hay uno de los estudiantes que habla coreano. Entonces, cuando necesitamos una explicación y en último término pues se necesita, porque tratamos de hacerlo siempre en español, entonces utilizamos el coreano para poder llegar a un acuerdo y mediar y poder explicar lo que se está hablando del español.
Profesora, cuéntenos un poco al respecto de este programa específico de español para estos 4 mongoles que nos están visitando. Bueno, ellos son becados por parte de Colombia porque hay un convenio con Asia. Entonces vienen muchos estudiantes de Asia a estudiar en Colombia, el gobierno cubre todo para que pueda haber un intercambio cultural y también para que ellos puedan aprender español. Entonces ellos son como embajadores a la tierra donde van, son embajadores colombianos y también del español. Invitamos a nuestros oyentes a disfrutar la sección Babel. Babel, una evocación a las lenguas y la cultura. Purinarae Mali Chungul Malgua Dala Hanjawanun Soro Donghachi Anihamuro Iron Gadalke Orisogun Beksongi Irugocha Hanun Baga Isoto Machine Kudusul Silhi Pyoji Monhanun Sarami Manunira Negairun Bulsangi Yogyo Cero Sumulyodom Undulchagi Manduni Saramata Shuike Ikyo Nalo Sume Pionahage Hal Tarumi Nira. Viviana, ¿de qué trata el texto que nos acaba de compartir y por qué lo escogió? Bueno, el texto que acabo de compartir trata del rey Sejong, el Grande. Resulta que en 1400 o antes, las personas en Corea no podían escribir su lengua. Ellos solamente tenían como el chino para escribir, pero ninguna persona común, ninguna persona pobre podía escribir eso que pensaba. Solamente los nobles podían escribirlo. Entonces había una barrera entre los ricos y los pobres, por así decirlo, y las personas comunes y corrientes no podían acceder a libros o a leer algo o a leer un edicto del rey. Entonces lo que hizo el rey Sejong fue un dolor como por su nación y por su pueblo, y él se sentó con un grupo como de estudiantes y empezó a mirar cómo era que se producía ese sonido del coreano. Entonces los diagramas en coreano, las letras, tratan de representar cómo es el sonido en la boca, pero lo representa gráficamente. Entonces ahí dice en una parte que esos 28 caracteres que él hizo son para que una persona común y corriente, aún por sí misma, pueda aprender sola a leer el coreano y a escribirlo. Muchas gracias. Amables oyentes, queremos invitarlos a participar en nuestros diálogos interculturales escribiéndonos a nuestro correo lenguayculturaviva@upb.edu.co para que nos compartan sus experiencias con diferentes lenguas y culturas. Nos gustaría que compartieran con nosotros qué experiencias de vida han tenido en el uso y el aprendizaje de segundas lenguas y cómo éstas han marcado sus vidas. Recuerden enviar sus respuestas en la lengua de su preferencia a nuestro correo lenguayculturaviva@upb.edu.co. Finalmente, queridos oyentes, nos alegra haber compartido con ustedes este programa de Lengua y Cultura Viva, un espacio del Centro de Lenguas para la Interculturalidad. Damos gracias a nuestra invitada, Viviana Patiño Rodríguez, licenciada en Inglés Español y profesora del Centro de Lenguas de la UPB, por su compañía. Muchas gracias, Viviana. Muchísimas gracias por la invitación y hasta pronto. Estuvimos hoy con ustedes Marta Patricia Ferreira y Jean Paul Mejía, y en la operación técnica Juan José Suárez. Hasta la próxima ocasión.